Iniciamos transmisión de la conferencia Los San Patricios, equipo de Ecos de la Antigüedad. Y bueno, ya aquí de camarógrafos va a estar Gerardo y Gustavo. Así es que bueno, a ver, aquí los presentamos. Ya está llegando la gente. Sí, ya poco a poco van llegando, vamos a ir cubriendo el evento y bueno, esperamos sus comentarios. Los dejo con Gerardo por lo pronto. Ahí está. Okay. Muy buenas noches. Bienvenidos al Centro de las Artes de Querétaro, a esta actividad de cada jueves, que ya es cotidiana. El día de hoy tenemos una efeméride un poquitín diferida. Nos van a platicar acerca de los San Patricios, como va el título de la conferencia, el heroico rey de San Patricio, aquellos irlandeses que llegaron a tierras mexicanas a combatir con los norteamericanos, y cuando se dieron cuenta de que estaban por una causa equivocada, cambiaron de bando y defendieron al país que habían venido a invadir. Nos acompañan Fernando Rocha y Raúl Rodríguez Lucio, ambos del grupo de dos programas de radio muy exitosos, Radio UAQ, que son Ecos de la Noche y Ecos de la Historia, de la Antigüedad, perdón, Ecos de la Antigüedad. Entonces voy a ceder el uso del micrófono a Raúl para que nos haga favor de presentarnos a nuestro ponente de lujo, quien, entre otras cosas, les digo que él ha estado precisamente en Irlanda, ha convivido, es su profesor Roberto Brown, descendiente de irlandeses, autor del libro que ya se les entregó. Si alguien no lo tiene, levante la mano por favor para que pasen a obsequiárselo, ¿sí? Y bueno, agradeciendo primero la generosidad de venir a impartir esta plática, Fernando, que ya esperábamos con ansia. La semana pasada, no, el día 13 de septiembre fue la conmemoración, 12 de septiembre, fue la conmemoración de la batalla en la que participaron los San Patricios. Al día siguiente, el día 13, Castillo de Chapultepec fue tomado, que fue el último bastión de defensa del ejército mexicano, y ya lo narrará él, pero mientras se izaba la bandera norteamericana iban siendo colgados los irlandeses que fueron capturados por las tropas norteamericanas. Entonces, gracias por la conferencia y gracias también por este obsequio, por este libro que ya tienen todos ustedes. Raúl, si eres tan amable, por favor, un aplauso para... Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida aquí a una plática más fuera de lo que es la radio, un ámbito que estamos tratando de llevar la historia fuera de la cabina de transmisión, donde, bueno, seguramente ya muchos de ustedes nos han escuchado, pero básicamente la intención de estas pláticas como equipo, como una persona, es acercar la historia a la comunidad, a todos aquellos amantes que se interesen y se apasionen por los distintos temas que tocamos, que son una gran variedad, y este es, bueno, el propósito principal que hacemos acercándonos pues con los órganos estatales o municipales para pues que nos vean un poco distintos, se puedan acercar en un lugar que no sea la cabina de radio. Y bien, bueno, en esta ocasión ya ya ha estado Fernando Rocha en algunas conferencias con nosotros, pero prácticamente va a estar solo. Yo voy a hacer más un apoyo moral o logístico de lo que él necesite, o para aclarar alguna cierta idea lo voy a contrapuntear un poquitito, pero prácticamente él es solo porque es un experto en la temática de este batallón tan importante, quizás no muy conocido por la mayoría de los mexicanos, pero que debemos estar agradecidos por la ayuda que nos brindaron en la guerra contra los Estados Unidos en 1846 y
47. Es pues un tema especial, un tema que Fernando ha estudiado con gran paciencia, ha ido a Irlanda, ha estado en algunas celebraciones con las autoridades de estas festividades, tanto también en México como allá, y es toda una autoridad en esta temática tan especial de quiénes fueron estos personajes que nos ayudaron, que se jugaron todo por México, porque pelearon totalmente a muerte y con una gran decisión. Y esto, bueno, es muy encomiable y es algo que deberíamos de ver, deberíamos estudiar y enfocar en ellos, quiénes fueron, qué hicieron, por qué lo hicieron, qué motivaciones tenían. En fin, todo esto aquí lo va a presentar Fernando, y bueno, a quien pido un aplauso para iniciar. Muy buenas tardes, muchas gracias a Raúl por la presentación, a Valentín. Bueno, me ha llamado experto, no creo ser experto, pero sí me ha interesado mucho el tema. Llevo 12 años estudiándolo, aunque desde mi infancia me llamó la atención, pero ya formalmente 12 años en el que me he adentrado, y bueno, al final les explicaré por qué entré a este mundo. Y bueno, pues les agradecemos su presencia, espero que la presentación sea de su agrado y pues también les abra la inquietud para investigar un poco más sobre el tema. Actualmente hay varias obras ya publicadas, la mayoría en forma de novelas, pero ofrecen datos interesantes. También tenemos la internet en la que hay muchísima información, aunque hay que saber diseccionarla un poquito, pero una recomendación son los portales de las instituciones educativas o de gobierno o de investigación, tanto en México como en Estados Unidos. En México tenemos el Archivo General de la Nación, en Estados Unidos está la página de la Biblioteca del Congreso, donde pueden encontrar muchísimos documentos en los que hay muchísima información respecto a y muchísimos otros temas, ¿no? Agradecemos igual al licenciado Valentín García, organizador de estos eventos, por invitarnos y permitirnos estar aquí esta tarde con ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar a nuestro tema. No está la presentación nada más. El batallón de San Patricio, los San Patricios, los Colorados, fue una unidad militar, parte del ejército mexicano durante la guerra con los Estados Unidos. Esta unidad era artillería e infantería. Este conflicto a mediados del siglo XIX, 1846-1848, bueno, pues trajo trágicas consecuencias para México, que fue pues la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Esto es un mapa precisamente antes de iniciar la guerra y un mapa después de iniciar la guerra. A partir de aquí se hizo la frontera, todo este territorio se perdió. Para los Estados Unidos, bueno, pues al contrario, ¿no? Fue la ansiada expansión hacia el oeste, aunque en 1846 ya la habían logrado. Toda esta parte de aquí arriba, que era una parte de un territorio llamado Oregón, estaban en un conflicto con Gran Bretaña y en 1846 llegan a un tratado para obtener este pedacito. Ya posteriormente, después de la guerra con México, bueno, pues obtendrán toda esta parte. Los San Patricios eran una unidad militar de extranjeros, desertores y traidores del ejército estadounidense. Las palabras pues suenan fuertes, pero hay una razón para usarlas, lo explicaré más adelante. Ellos entran oficialmente en acción en la batalla de Monterrey el 21 de septiembre de 1846. Participarán durante toda la campaña del norte y la campaña de la Ciudad de México, que va desde Veracruz hasta ocupar la Ciudad de México, siendo su última defensa el 20 de agosto de 1847 en la batalla de Churubusco. Como resultado de esta batalla, la mayoría de ellos son apresados, posteriormente juzgados y la mayoría ejecutados. Se dejó de oír. Ahí está. Una pregunta, una duda, bueno, que me surge. ¿Hay alguna crónica norteamericana de cómo los consideran actualmente? O sea, es como quien dice la visión de México hacia este batallón, pero ¿existe alguna visión norteamericana de cómo los consideran? ¿Cómo son? ¿Traidores? Oficial, traidores. Traidores. De hecho,
la deserción durante la guerra con los Estados Unidos, que era México, por parte de los estadounidenses fue mucha. O sea, realmente se cubre un poco y fue hasta más o menos 1870 cuando senadores del Congreso estadounidense pidieron una aclaración porque había muchos rumores, lo que eran los desertores que se habían pasado al lado mexicano, pues prácticamente los ocultaron, ¿no? Los ejecutaron y ahí se acabó la cosa. Pero después hubo muchos rumores y el Congreso, a través de 2 senadores, pidió que se esclareciera esta situación realmente que había pasado durante la guerra con México. Entonces comienza a surgir posteriormente el tema, pero oficialmente dentro de la historia estadounidense pues son desertores. Hay varios historiadores estadounidenses que bueno, han analizado, han visto y tratan de explicar cuáles fueron las razones, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué había estos inmigrantes? Llamamos al batallón de San Patricio conformado por irlandeses, pero también había de otras nacionalidades, escoceses, ingleses, franceses, italianos, en algún momento llegaron a formar parte de él, incluso al parecer algunos estadounidenses. Vamos a centrarnos con Irlanda, que bueno, era la mayor integración que tenía este batallón. En ese tiempo, años 40 del siglo XIX, Irlanda estaba bajo dominio inglés. O sea, todo el territorio que actualmente es Irlanda, la isla, era de dominio inglés. Y a los naturales de Irlanda no se les permitía acceso a los cultivos, porque el territorio era de los lores irlandeses, de los lores ingleses, perdón. Entonces, la idea para estos lores que era que el campesino irlandés podría sobrevivir con lo que sembraba en su parcela. Eso vas a sobrevivir. De lo que a mí me siembres no vas a tocar nada, todo eso es para mí, pero lo que tú tengas en tu parcela, en tu casa, bueno, de eso vas a sobrevivir. Aparte, la parcela, el terreno, la casa donde vivía el irlandés, pues también era de un lord inglés que tenía que estarle pagando una renta. O sea, aparte de cosechar para sobrevivir, tenía que pagar una renta. Esta es una imagen muy dramática de esos años en la que se muestra cómo están sacando a una familia irlandesa de la casa porque no pudieron pagar la renta, que llegaban con todo, ¿no? Este era el lord inglés, junto con soldados, y bueno, vamos todos para afuera. Era bastante cruel la situación con los irlandeses. Sobrevivieron a base de este cultivo, la papa natural de América. Era un cultivo muy fácil de reponer. Entonces, durante mucho tiempo la papa fue lo que los salvó para poder alimentarse. Pero en 1845 la papa la ataca una plaga. Entonces, si no hay papa, pues no tengo que comer y comienza una gran hambruna. Esta es una descripción de la época también, en la que los irlandeses pues, están a la puerta de la oficina de gobierno pidiendo comida, pidiendo empleo. Son muy dramáticas las imágenes de esta época. Cómo se describe lo que llegó a la hambruna, ¿no? La gente moría de hambre, pues, realmente. Este es un monumento en Dublín, el Memorial de la Hambruna, ven que es bastante dramático. De hecho, este es más dramático, es un personaje que está cargando a su hijo muerto, ¿no? O sea, todo fue muy terrible. ¿Cuál era la solución para muchos de ellos? Pues huir, salir del país. ¿Qué hacían? Pues ir a América. Ahí viene la sección de vamos a América, bueno, era ir a Estados Unidos, de ahí quedó que, bueno, si vamos a ir a América, es Estados Unidos, por eso ahora se conocen del mundo entero a los Estados Unidos como América, ¿no? La eterna pelea de América no es un país, es un continente, pero bueno, tiene una razón de ser. La inmigración irlandesa era de esta manera, barcos hacinados, de hecho se llamaban coffin ships, o sea, barcos ataúd, porque pues no todos llegaban, iban hacinados, comían lo que podían y el viaje era bastante largo. Una vez llegando a los puertos estadounidenses, pues a sobrevivir como podían, ¿no? Había 3 puertos principales en Estados Unidos: Boston, Nueva York y Nueva Orleans. Estados Unidos ofrecía una alternativa para los hombres, que era enrolarse en el ejército. En los puertos estaban brigadas del ejército que enrolaban. Prácticamente se bajaban del barco y luego se iban a enrolar. Esto les garantizaba pues un sustento y pues una forma de trabajo para mantenerse en los Estados Unidos. Muchos de estos jóvenes, adultos, irlandeses, inmigrantes de Europa, se enrolaron de esta manera en el ejército estadounidense. Prácticamente no conocieron Estados Unidos
Y más en esta época que ya estaba comenzando la tensión con una posible guerra con México, pues más estaban haciendo esto, ¿no? Uno de estos inmigrantes fue John O'Reilly. John O'Reilly, bueno, actualmente se conoce como el líder de los San Patricios, quien los unió y los convenció para que pelearan por México. La historia de los San Patricios, bueno, es muy compleja y no es a veces muy objetiva. Nos gusta a todos la leyenda romántica o la historia romántica de, bueno, vieron las diferencias entre México y los Estados Unidos y vieron que era igual que la situación que Irlanda y Gran Bretaña y por eso se pasaron. Otro ingrediente importante que le metemos es la religión católica de la que era común tanto Irlanda como México. Pero en realidad, pues el comportamiento de por qué realmente se pasaron al lado mexicano puede tener muchas explicaciones. Desgraciadamente no tenemos a ciencia cierta un manifiesto que diga que me pasé por esto, ¿no? Incluso John O'Reilly, posteriormente, voy a adelantar un poco, cuando es atrapado, cuando lo atrapan después de la batalla de Churubusco, en el juicio, en su defensa él dice que fue capturado por el ejército mexicano y le dieron a elegir: o te ejecutamos porque traes uniforme de los Estados Unidos o te unes a México. Y muchos de los San Patricios este argumento lo usaron para defenderse, incluso también que habían estado ebrios. Aquí es cuando se empieza a perder un poquito la leyenda, pero la idea no es quitarle méritos a lo que hicieron durante la guerra con Estados Unidos. Bueno, John O'Reilly nació, o se atribuye su nacimiento a un pueblo en la costa oeste de Irlanda llamado Clifden. Clifden, ahí comienzan un poco pues, las cosas raras, ¿no? Clifden fue fundado en 1812 y a Ronald O'Reilly se le atribuye su nacimiento en 1817-1818. Muchas veces las edades no concuerdan. Entonces, pues, se dice que cuando fue buscado en México, después de la batalla de Churubusco, tenía 45 años. Pues quería decir, no cuadra con la fecha de nacimiento o con la fundación de Cleveland. Realmente son varias las fechas y no se tiene ciencia cierta información sobre cómo. Incluso en Irlanda, en el pueblo de Cleveland, que es una foto moderna, tampoco tiene mucha información.
diferencia ahí en el mapa? ¿Cómo están como en negro o verde oscuro? En verdes claros, ¿qué significa eso? En el centro, bueno, son estados. Todos estos territorios de aquí tenían la calidad de estados, esta parte de aquí. Estos eran territorios. Era el territorio de Alta California, territorio de Nuevo México y el territorio de Baja California. Incluso esta parte de Yucatán, lo que era Quintana Roo, también era una parte del territorio. Pero en general, todo lo que actualmente es Campeche, Yucatán, Quintana Roo, se dominaba desde Mérida, era lo principal. Todos estos eran estados. Los demás eran territorios. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, en 1835 los rebeldes tejanos establecen la República de Texas. Históricamente, la frontera de Texas había sido el río Nueces, que es esta parte de aquí que vemos en la animación. Pero los tejanos demandaban que toda esta parte era Texas. Desafortunadamente, bueno, se pierde la guerra con los tejanos después de la batalla de San Jacinto, en la que capturan al presidente Santana, y él, a través de un tratado bastante truculento, pues reconoce la independencia tejana. Aún así, el Congreso mexicano no reconoce esta independencia. De 1835 a 1845 sigue la disputa por recuperar la provincia de Texas, pero no había dinero. Todos los generales, pues después de Santana, se estaban peleando por el poder y no había quien organizara un ejército o el dinero suficiente para poder armar la campaña e ir a recuperar la provincia. Durante este año, estos 10 años, bueno, pues la República de Texas se va consolidando y va entrando en tratos con los Estados Unidos para anexarse. Actualmente Texas es considerado territorio o un estado, digamos, está Puerto Rico, California, que son estados como el resto, igual no son diferentes. En 1845 se firma un tratado, bueno, el Congreso emite un documento en el que reconoce la anexión de Texas como el estado número 28, el estado número 28 de la Unión. Bueno, ¿Vale? Bueno, en este tiempo, durante el tiempo en que Texas es independiente, digamos, se dice que John O'Reilly estuvo ahí, tuvo algunas propiedades. Muchos de estos, como ven, son conjeturas. Realmente toda esta parte del origen y desafortunadamente también parte de su final no están muy claros. Hay varios autores que han investigado en todos lados y no hay un documento a ciencia cierta que nos diga si estuvo aquí, si estuvo aquí. Bueno, ya, 1845, la República de Texas pasa a formar parte de la Unión, como el estado número 28. Ahora, los reclamos por el territorio hasta el río Bravo ya no son de Texas, ya son de Estados Unidos. Sea, como haya llegado Estados Unidos a su enrolamiento al ejército, cuando el Texas pasa oficialmente a ser de los Estados Unidos, él está enrolado en la compañía K del 5º Regimiento de Infantería como sargento. Este es el uniforme de un sargento, lo distinguía, bueno, las 3 líneas del uniforme y la faja roja que tenía en la cintura. Bueno, aquí pasa algo muy curioso, vamos a llamar. El Tratado de Anexión de los Estados Unidos se firma a principios, se emite a principios de 1845, pero no es hasta hasta finales cuando el Congreso lo aprueba. Aún así, el presidente de los Estados Unidos manda el ejército en disputa, tanto México como los Estados Unidos lo reclamaban. Incluso cuando se empieza a hacer todo este negocio de la anexión, el presidente de los Estados Unidos manda un enviado a México para comprar el territorio de Nuevo México y el territorio de Alta California y cesar y negociar por el territorio disputado. Se estaba negociando todavía por el territorio disputado, no es que fuera territorio estadounidense, pero bueno, pretextando sí, que era un territorio que también podía ser de México. Ajá, sí, o sea, no era oficial. Sí. La frontera, incluso, ahí está, les digo, son las cosas triquiñosas de la historia. La provincia de Texas, vamos a regresar a la anterior, ok. La provincia de Texas, históricamente, esto es desde el curso del río Nueces. Bueno, el mapa original de Texas, con la frontera establecida como el río Nueces,
lo dibujó Stephen Austin, quien se considera el padre de Texas, o sea, quien fundó Texas. Entonces, bueno, si Stephen Austin, o sea, el que te fundó, el que reconoces como el que creó el Texas propiamente, lo colonizó, está diciendo que el territorio y se limita en el río Nueces, ¿por qué sales ahora con que es el río Bravo? Nunca supieron explicar eso. Pero bueno, esta era una técnica que aplicaba Estados Unidos, aplicó esta técnica desde 1803, cuando adquieren el territorio de la Luisiana, en el que con sus vecinos les decían, es que, ¿sabes qué? Cuando adquirieron la Luisiana, entraron en un conflicto con España, porque le dijeron, oye, ¿qué crees? El territorio de la Florida que tienes es parte de la Luisiana, entonces es mío, lo compré. Cuando históricamente nunca fue así, pero a Estados Unidos no le importó y lo que hizo fue mandó tropas, invadió, y pues a España no le quedó otra más que decir, bueno, pues ya vamos a negociar, que fue cuando se establecieron las fronteras oficiales entre lo que en ese tiempo era el virreinato de la Nueva España y los Estados Unidos. Otra técnica que utilizaban era, bueno, estados o territorios, los hago repúblicas, República de Texas, y posteriormente, desde unos años, los anexo. Eso pasó con Florida. Florida se dividió en dos repúblicas. La Florida, esto era el territorio de la Florida Occidental, el territorio de la Florida Oriental. Se intentó hacer se hizo una república y después la apaciguaron y se la anexaron. Actualmente, también sigue un poco esta técnica de hacer las repúblicas y anexárselas, y eso fue lo que pasó con Texas. Pero digo, era territorio en disputa. Aún así, el ejército estadounidense llega a Corpus Christi, se establecen en Corpus Christi, que estaba aquí, exactamente después del río Nueces. Toda esta era la franja en disputa, aquí está el río Bravo. Posteriormente van a avanzar hacia la margen del río Bravo opuesta a donde estaba Matamoros y fundan un fuerte, se llamaba Fuerte Texas en ese tiempo, ¿no? Las tensiones en ese momento están peleadas, ¿no? Hay una declaración de guerra oficial, y durante esta época, durante este periodo es cuando entran los inmigrantes irlandeses. Es importante mencionarlos porque durante este tiempo muchos de estos inmigrantes se pasaron no al lado mexicano a pelear, sino que empezaron a desertar. Ahorita vamos a explicar por qué era esta deserción. En Fort Texas, se da una pelea. Desde la ciudad de Matamoros hacen un sitio hacia el fuerte y lo comienzan a bombardear. Se dan otros acontecimientos durante esa época, durante ese momento, que es la batalla de Palo Alto y la batalla de Resaca de la Palma. Y por esta zona de aquí se da un incidente en el que un batallón del ejército mexicano ataca a unos cuantos soldados estadounidenses, fallecen algunos, se conoce como el incidente Thornton. Fallecen algunos, y este es el pretexto que usa el presidente Paul para solicitar al Congreso el estado de guerra con México. Ya vimos dónde fue la pelea. La pelea fue aquí, el incidente. El aclamado discurso del presidente al Congreso fue, palabras más, palabras menos, traducidas del inglés: México ha derramado sangre americana en territorio americano, cuando no es así. Sí, permíteme, se podría tomar, ¿no?, un poco de esta manera, si consideramos que territorio disputado es tierra de nadie y un ejército mexicano ataca a un norteamericano en esta zona amarilla. Ahí tienes los 3 puntos, ¿no?, que donde parece que hubo encuentros. Pues técnicamente, podría tener un poco de razón, porque aquí estoy jugando un poquito al abogado del diablo y digo, yo lo puedo ver así como lo estoy viendo en el mapa, pues pudiera ser, ¿no?, porque no se valía atacar digamos un batallón norteamericano, no sé cuántos eran, si estaban ya claramente en el territorio de nadie, ¿no?, digamos, pudiera ser de México, pudiera ser de Estados Unidos. ¿Qué me podrías decir tú al respecto? Técnicamente, ¿cómo lo podemos tomar?
quitándonos un poquito la casaca de mexicanidad, sino verlo como neutro, ¿no? O sea, por ponerse en ese papel, ¿cómo pudieras hacer ese análisis? Es neutro la situación. El detalle es que a lo que tú respondes, incluso cuando se presenta la solicitud de guerra al Congreso de los Estados Unidos, hay un miembro que tendrá una historia prominente en el futuro, llamado Abraham Lincoln, quien le dice al presidente directamente: muéstrame el punto, ¿dónde fue? Ahorita nosotros vemos todos estos mapas y los podemos buscar en internet, y lo buscamos y hacemos todo, pero en ese tiempo no tenían conciencia de dónde estaba cierto lugar, o sea, no había un mapa grande, las personas no sabían, bueno, ¿dónde está México? ¿Quién sabe? Sabemos que está en el sur, incluso los mexicanos, eso, no tenían conciencia de qué grande era el territorio que tenían ellos al norte, o sea, realmente no había esta conciencia. Como dice Raúl, bueno, sí, es tierra de nadie, pero el punto aquí, al ser tierra de nadie, no es tierra de México ni de Estados Unidos. Pero las palabras del presidente fueron: México ha derramado sangre norteamericana en territorio norteamericano, cuando lo más pues era territorio en disputa, ¿no? Si lo hubieras derramado en Texas, aquí hubieran cruzado hacia Texas, bueno, al norte del río Nueces, bueno, ok, sí, ya te lo uniste, ya que voy a hacer, ya es casi tierra perdida. Pero en esta parte lo estamos disputando, ok, a lo más no es tuyo ni mío, estamos viendo dónde es. Y prácticamente todas las batallas, que son las que inician la guerra, pues se dan en este territorio en disputa. Ninguna se da en territorio estadounidense si consideramos que esto era el territorio estadounidense, ni ninguna se daría en territorio mexicano si consideramos que fuera después del Río Bravo. Pues yo lo sigo viendo igual, ¿no? Creo que México atacó en este territorio y, bueno, ok, Paul se emocionó y dijo que era suyo, pero lo que sí es cierto es que ese ejército fue atacado y no debió haber sido atacado al estar en esta zona, vamos a ponerle entre comillas, neutral, ¿no? Yo digamos, me quedo en esta posición. Es complicado porque también hubo ataques a poblaciones mexicanas, o sea, digamos ciudadanos mexicanos, que no sabían todavía ni que se los estaban disputando, ¿no? En toda esta situación. Entonces, mucha de esta historia, bueno, le digo, ahorita estamos poniendo los temas principales, pero hubo más diferentes ataques, ¿no? Pero este ataque fue precisamente, lo resalto porque fue el que dio inicio a toda la guerra, ¿no? El punto de que, bueno, esta batalla, no digamos sin importancia, porque apabullaron los mexicanos, eran pocos soldados estadounidenses, pero el hecho de que fallecieran, pues fue lo que es. Y de hecho ya había una idea en Estados Unidos de que ya se tenía que, bueno, que ya se iba a desatar la guerra, ¿no? Nada, necesitaba un pretexto, y esta batalla o esta trifulca en Carricitos, cerca del rancho de Carricitos, pues fue el pretexto para que estallara todo este relajo. Bueno, es importante. Adelante, sí, ya para no, porque si no, lo vamos a atrasar, sí. No es tanto la guerra con los Estados Unidos, pero bueno. Estas fechas son, bueno, estos puntos los menciono porque de su llegada a Corpus Christi a cuando se declara la guerra oficialmente por los Estados Unidos, que es el 13 de mayo de 1846, muchos de estos soldados irlandeses, europeos, alemanes, había también muchos alemanes, desertaron. ¿Por qué? Bueno, había una situación muy, bueno, ahí estábamos viendo, rápidamente para ganar tiempo, en las batallas que les mencionaba que se dieron mientras estaba atacando el Fuerte Brown y que sirvieron como pretexto para declarar la guerra. En Estados Unidos, bueno, pues había dos vertientes. Una, el presidente James Carpol, que quería la guerra porque en su campaña pues había dicho que él lo que quería era la expansión y que iba a conseguir los territorios al oeste de México. Y el otro estaban encabezados por varios representantes, entre ellos Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era senador, sí. o era un congressman. Sí, entonces Abraham Lincoln advirtió sobre los peligros que iba a conllevar esta obtención de más territorios para los esclavistas. Pues ya veía un conflicto a futuro que iba a ser muy peligroso para los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a por qué mencionamos estas fechas. Estos son los soldados del ejército estadounidense. Bueno, como les mencionaba, estos inmigrantes llegaban, bajaban del barco y vamos, entérate al ejército.
condición de irlandeses, había un estereotipo muy marcado en los Estados Unidos. El irlandés se tenía como flojo, ladrón, borracho, que era una persona que venía y pues no era de ningún provecho. Aparte, la condición católica también se remarcaba mucho. Se creía que, bueno, los católicos servían al Papa, entonces no tenían nada que venir a hacer a una nación donde tenían la libertad de pensar y de trabajar. Oye, pero hasta la fecha se sigue considerando a los irlandeses gente pues altamente emocional, irritables, o sea, no es gente fácil, pero yo lo llegué a ver y, o sea, es pues como muy extrovertida, ¿no? Así de un fuerte carácter, y sí, pues... Es una manera sí, muy polite de decirlo, pero así. Sí, yo lo escuché, yo viví un tiempo allá y donde estaban los de los San Patricios, allá en Nueva York, y sí, escuché varias opiniones, ¿no? De gente irritable, o que les gustaba festejar, o que eran ruidosos, y yo digo que sí, pues es sangre celta, y los celtas eran de esta manera, ¿no? O sea, bueno, ahorita como dices, sin que sea una crítica, ¿no? Sino se ha venido a un integrar rasgo esa nada más. cultura a los estadounidenses. Actualmente, bueno, el Día de San Patricio se festeja en las mayores capitales de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Detroit, se pinta, Boston, se pintan los ríos de verde, y es una celebración muy gustada. Pero en ese tiempo realmente la visión de los de los irlandeses era muy pésima. Incluso hay grabados de la época de los periódicos en los que se ve una balanza y los llegaban, digo, en los dos lados está mal, pero los equilibraban con los negros, personas que no tenían cultura, personas que no sabían hacer nada. O sea, era bastante fuerte la crítica hacia estas personas. Los soldados, los inmigrantes, en su condición de irlandeses, su condición de católico, eran más susceptibles a los castigos dentro del ejército estadounidense, como eran los latigazos, por alguna afrenta o por algún error, o incluso en el entrenamiento eran bastante castigados. Entonces esto también fue un detonante para que estos soldados desertaran, no que unieran a México, desertaran. Eso fue una de las detonantes. Bueno, son grabados de la época. Este es un barco, bueno, el coffin ship que les mencionaba, la casa de pobres de Galway, en la que dicen, pues todos los irlandeses que se vienen aquí son pobres. Esta idea también existía en Europa. Los ingleses, a pesar de que eran los dueños de toda la tierra, tenían todas las concesiones, bueno, para ellos los irlandeses eran un lastre, eran una carga. Y en este dibujo lo podemos ver. La carga del inglés trabajador está cargando a un irlandés. Era una carga, aparte de que pues tenían el dominio sobre todo, los tomaban como una carga. Era bastante curiosa la manera de pensar. No es una crítica, no es bueno, es malo, o por qué fue así, ¿no? A lo mejor también llegamos a pensar eso. Son situaciones históricas que se dan por una o determinadas cosas que van dando a través del tiempo. El presente que vivimos es el resultado de un encadenamiento de eventos que se van dando a lo largo de una línea de tiempo. Y esos eventos pues influyen de manera diferente, sean formas de pensamiento. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con ellos, pero son cosas que pasaron y en ese momento así se veían. A veces cuesta trabajo verlo con objetividad, pero pues el detalle es eso. Lo que les comentaba en un principio, ¿no? Los San Patricios, bueno, se toman como héroes, los tenemos como héroes, pero y se llega a ocultar muchas veces las cosas que pasaron durante sus juicios, las negaciones que tuvieron, los pretextos que tuvieron. A muchos los pintan como que sí, nos unimos al ejército mexicano por nuestros ideales, cuando no en todos los casos fue así, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Esta es una grabado de un irlandés ya 1850 más o menos desde la época, donde los pintaban como simios. Esto es algo que aparecía en los periódicos, o sea, lo veían como las caricaturas que vemos hoy actualmente en las tiras cómicas en los periódicos. Esto era lo que aparecía en ese periódico de esa época. Que vemos al irlandés fumando, sentado, la botella, sin terminar el trabajo, y pues su esposa, que tampoco es nada agraciada, enojada con él. O sea, esta era la visión que se tenía. Aparte, había un movimiento, el nativismo. Supongo, yo creo que han visto todos la película Pandillas de Nueva York, en la que pelean
inmigrantes, que casualmente son católicos, ¿no? Bueno, este movimiento fue un movimiento nativista que decía que pues, aquí los que nacen en Estados Unidos, no queremos a nadie más. Los que vienen, nos vienen, les va a sonar conocido, nos vienen a robar el trabajo, vienen con malas intenciones, puro mal hombre. Desde esos años ya lo teníamos. Y esta era la bandera de ese movimiento. Bueno, en 1845 se dan varios mítines anticatólicos. Esto es en Filadelfia. Se levantan contra los locales católicos e incluso incendian iglesias y conventos. O sea, el movimiento contra la doctrina católica también era muy fuerte en los Estados Unidos. Este es un grabado ya de más adelante, 1870, pero bueno, después de 30 años de los 40, vean cómo sigo en la descripción. Es Roma, de donde vienen todos estos cocodrilos, y donde está protegiendo, este ministro está protegiendo a todos los niños que son los estadounidenses. O sea, los católicos vienen a atacarlos. Historia del nativismo, sonará bastante corriente, ¿no? Sí. 1780, los inmigrantes baptistas están rompiendo nuestra economía con su fecundidad. Debemos erigir un muro de bronce alrededor del país para excluir a todos los católicos. 1850, los inmigrantes chinos no se asimilan y si dejamos que lleguen demasiados van a debilitar nuestra economía. 1920, no es que tengamos nada contra los judíos, pero los judíos están viniendo en grandes números y la economía no puede soportarlos. Actualmente no tenemos nada contra los mexicanos, pero se rehúsan a asimilarse y están arruinando nuestra economía. Deberíamos elegir un muro. Desde 1780 es este pensamiento. No es decir, los estadounidenses son muy buenos, no. Pero también debemos preocuparnos por entender de dónde viene esta mentalidad. No es que un día se hayan despertado, ya nos vamos contra todos los inmigrantes y todos son, no. Hay una historia de por qué ellos piensan así. Y si la analizamos desde un punto de vista y la analizamos objetivamente, tienen razón. Su manera de pensar, a su manera de pensar. Pero es algo que ya viene desde muy atrás. Tal vez sea material para otro tema, ¿no? Pero bueno. Después de las deserciones, sea cuales sean haya sido los motivos porque los irlandeses y los inmigrantes europeos se quedan definitivamente del lado mexicano, digamos, hay otra versión también que algunos pedían permiso. Es aquí donde se contradice, ¿no? O sea, pediste permiso a tu comandante en jefe en el ejército estadounidense para ir a misa. Pero la historia nos está diciendo que los católicos no eran bien vistos. Entonces, como un oficial te iba a dar permiso para ir a misa. Pero el chiste es que dicen las crónicas que pasaban a las iglesias mexicanas y probablemente, pues en esta situación decidieron no regresar, los apresaron, los amenazaron, les ofrecieron dinero y tierras porque oficialmente el gobierno mexicano imprimió panfletos en inglés y los pasó, los aventó al Fuerte Brown para que los inmigrantes se pasaran del lado mexicano. Les ofrecían dinero, les ofrecían tierras, les ofrecían avances y atacaban la condición católica, ¿no? O sea, están ustedes como una nación protestante y están atacando a una nación católica, vénganse con nosotros, aquí serán mejor tratados. O sea, realmente pasó eso. Sea cuales hayan sido las razones, los soldados irlandeses, europeos, desertan en este periodo entre la llegada a Corpus Christi y la declaración de guerra oficial del 13 de mayo. Por eso al principio les dije que eran desertores y traidores. Los soldados que desertaron que dejaron el ejército estadounidense son considerados desertores. Posteriormente, comienzan a armar la unidad militar. Se dice que John O'Reilly y los primeros que formaban el batallón, que se les considera desertores, eran unos 40 hombres más o menos, y hay varias descripciones de sus uniformes. En total no tenían por qué ser especiales, ¿no? A veces se les quiere dar como que resaltaban entre el ejército mexicano, pero la verdad pues, es que no había dinero para uniformar a alguien así muy bien. Si tenían uniformes, eran los uniformes que usaba oficialmente el ejército mexicano.
mexicano, que pues eran de corte napoleónico todavía. Aquí hay algunas descripciones. Esta, bueno, es un grabado que se hizo posteriormente. Esta es una descripción, esta es una descripción de un soldado estadounidense que escribió un libro. Él era un inmigrante escocés y se mantuvo en el ejército estadounidense, se llama Valentine. Escribió un libro posteriormente que se llama Un soldado inglés durante la guerra de México con los Estados Unidos, e hizo esta descripción del batallón de San Patricio. Bueno, el uniforme es prácticamente estadounidense y pues también se ve el imaginario del grabador o de la descripción, porque pues acá tenemos una torre muy medieval, unas que no tenemos pues, en el norte de México. Ya una descripción más reciente es una tesis de un alumno de la UNAM, en la que describe, apoyado en los textos de la Secretaría de la Defensa, algunos estudios de los uniformes. Bueno, esta era la descripción de los uniformes que utilizaba el batallón de San Patricio, que realmente pues, eran los uniformes del ejército mexicano. No había diferencia, no tenían ellos un uniforme especial para que se distinguieran del resto de los mexicanos, se veían exactamente igual. Exactamente, a lo más, pues se veían, por eso tenían el mote de los colorados, porque muchos eran pelirrojos, cabello rojo los colorados. Lo que sí los distinguía era su bandera, que era una bandera que diseñaron, se le atribuye el diseño a John O'Reilly. Era como esta, ¿no? ¿Verdad? No, esa es la bandera de Irlanda. Esta es la actual de Irlanda, se parece a la de México. Hay dos descripciones que coinciden en varios elementos, ¿no? La primera, bueno, de un lado, San Patricio, santo patrono de Irlanda, con la efigie pisando la serpiente. A San Patricio se le atribuye que habría expulsado a todas las serpientes de Irlanda. Y del otro lado, el escudo de armas de México con el texto Libertad por la República Mexicana. Abajo, el arpa irlandesa, que es un símbolo, es el actual escudo de Irlanda. Y el lema Eringo-Brak. Eringo-Brak en gaélico significa Irlanda por siempre, que es una frase que va muy encajada con la mentalidad irlandesa. La siguiente, la otra descripción de la bandera, bueno, es parecida, San Patricio de un lado, embordado en plata, y del otro lado el arpa, pero se le agrega el trébol, que para los irlandeses representa la Santísima Trinidad, y igualmente el lema Eringo-Brak. Igual no hay una bandera, no se recuperó la bandera, no la tenemos en un museo, únicamente esto ha sido por las descripciones que tenemos tanto de autores estadounidenses como de algunos mexicanos. Bueno, como les comentaba, la primera acción en la que entran los San Patricios oficialmente es en Monterrey, en los que dicen que estuvieron presentes durante Fort Texas, peleando con los uniformes del ejército estadounidense, contra el ejército estadounidense. No hay una crónica o no hay un documento de la Secretaría de la Defensa o incluso de los propios estadounidenses en los que diga que pues esto pasó, ¿no? Pero es oficialmente, bueno, se dice que su primera acción dentro de la guerra con los Estados Unidos fue en la batalla de Monterrey, el 21 de septiembre de 1846. Monterrey. La batalla de Monterrey fue muy cruenta. ¿Por qué? Porque no fue una batalla que se haya librado desde afuera. Los estadounidenses tuvieron que entrar e ir casi calle por calle, casa por casa, contra los soldados y contra los ciudadanos. O sea, Monterrey no era la ciudad que conocemos ahora, abierta, la Macroplaza, todo eso, eran callecitas. Si conocen el barrio viejo de Monterrey, prácticamente todo era de esa manera, cuadrados pequeños. Entonces fue muy difícil para el ejército estadounidense. Fueron 3 días de batalla para poder hacer esto. Estuvieron al mando de la defensa el general Pedro de Ampudia, que era un cubano que servía en el ejército mexicano, y el general Zachary Taylor. Los San Patricios se distinguieron por su capacidad en la artillería. Defendieron lo que era la Ciudadela, que era una construcción que estaba en el oeste de Monterrey, y pues desde ahí infligieron bastantes bajas al ejército estadounidense al no permitir el avance por una zona más abierta. Entonces los estadounidenses pues tuvieron que entrar por las calles y la batalla se vio muy cruenta. A pesar de toda esta situación y de que tanto soldados del batallón de San Patricio como soldados mexicanos, no hay que olvidar que también pues con lo que tenían y como podían defendieron la nación, pues no se pudo concretar la victoria, debido a que pues, los dos bandos vieron que estaba bastante cruenta la batalla. Llegan a un armisticio. Se le permite al ejército mexicano retirarse de Monterrey, tiene que ceder la plaza, pero se le permite retirarse con todas sus armas, con todas sus banderas,
totalmente. Bueno, perdón, la descripción de la fotografía. Este es el Cerro del Obispado, ya con la bandera estadounidense. Fue una de las fortalezas que más trabajo les costó a los estadounidenses tomar. Y esta es la retirada del batallón de San Patricio, pues a vista de todos los estadounidenses que ya se habían dado cuenta de que todos estos excompañeros ahora estaban peleando con los mexicanos. Bueno, de ahí se retiran y se hacen fuertes hacia San Luis Potosí. A la presidencia de México ya regresó Antonio López de Santana, una de sus múltiples idas y venidas, y organiza el Ejército de Liberación del Norte. Santana pues era bastante controvertido, ¿no? Pero una de las cosas que tenía buenas era que muy bueno para organizar, lo que fuera. Entonces era bueno para conseguir préstamos y para obligar préstamos. Y a través de esto pues logra organizar el Ejército de Liberación y presenta batalla al general Taylor en La Angostura, que era un paraje que está cerca de Saltillo, cerca de la hacienda de Buenavista. De hecho los estadounidenses lo conocen como la batalla de Buenavista. Bueno, esta ha pasado a la historia como uno de los grandes mexicanos, de los ya meritos grandes mexicanos. Los estadounidenses dicen que la ganaron, los mexicanos decimos que la ganamos. Realmente es que quedó indecisa. ¿Por qué? Porque al final de la batalla ninguno de los dos ejércitos tomó el campo. Santana, pretextando una falta de pertrechos, decidió retroceder e irse hacia San Luis Potosí. Igual Taylor, al pensar que ya estaba derrotado y que no podía avanzar porque si avanzaba Santana le iba a caer encima, pues tampoco ocupó el campo. Pero si ustedes buscan en la versión estadounidense, dice, bueno, ganamos la batalla de La Angostura. Y del lado de México, no, nosotros ganamos la batalla de La Angostura. La verdad es que a ciencia cierta quedó indeciso el resultado. Sí, se puede concluir, por ejemplo, ya Zachary Taylor ya no avanzó más hacia el sur, ya entró otro frente por Winfield Scott, por el Golfo de México, por Veracruz, y pudiéramos considerar que fue un empate, ¿no? Prácticamente por lo que ocurrió, la manera en que reaccionaron los dos ejércitos, de cómo se fueron retirando. Uno no avanza, otro se retira, como dices claramente, nadie toma el campo. Entonces quizás nosotros no debamos de tomarlo como una derrota, pero tampoco una victoria, porque victoria hubiera sido que se replegara totalmente hacia el norte el ejército estadounidense, ya iba a decir norteamericano, de hecho, y bueno, pero sí que quedó como en la nada, y inmediatamente después aparece otro frente por el Golfo de México. Exacto. Sí, de hecho todas las batallas, a excepción de todas estas batallas hasta este momento estaban bastante parejas. La batalla de Palo Alto y la batalla de Resaca de la Palma también en algún momento se pusieron indecisas. El ejército mexicano, cuando tenía que atacar, pues se replegó. Entonces los estadounidenses pues se quedaron así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y igual, si ustedes checan en una de las más conocidas es Wikipedia, que a veces no es muy objetiva la información, pero ahí dice, pero la versión en español dice victoria mexicana y la versión en inglés dice victoria estadounidense. Entonces aquí le creemos. La verdad es que las batallas estuvieron muy indecisas, eran como empates. Lo vimos en Monterrey, técnicamente fue un empate, los dos se dieron. A los mexicanos se les permite retirarse sin quitarles nada, y bueno, los estadounidenses toman la plaza de Monterrey. En esencia, pues fue una derrota porque no tenían que haber tomado la plaza, ¿no? Pero bueno, en la batalla de La Angostura, los San Patricios, está el general Antonio López de Santana y el general Zachary Taylor, nuevamente demuestran su efectividad en artillería. La Angostura se llama así porque es un terreno en el que hay una serie de zanjas muy angostas, y los estadounidenses pues sabían que si entraban por ahí, pues ahí los iban a acabar. Entonces había otra zona en la que podían entrar fácilmente, pero la artillería de los San Patricios no permitió que ocuparan ese lugar. Entonces a fuerzas tuvieron que entrar por las zanjas, y es cuando los mexicanos pues les cayeron encima. A pesar de toda esta situación, como les comentamos al principio, la batalla está indecisa, no se sabe. Un pequeño punto nada más acerca de esta batalla, ya para pasar a otro punto, es que al parecer Santana tenía cierto talento militar. Ya se había visto cómo conjuró la invasión española
que estuvo en Tampico, tuvo una táctica muy buena y acabó con el ejército de Isidro Barradas. Y también, al parecer, algunos historiadores, por lo que he leído, han dicho que hubo movimientos interesantes, inteligentes por parte de Santana durante lo que fue el desarrollo de la batalla. Entonces, creo que habría que destacarlo para que no sean puros puntos negritos, digamos, en su memoria, sino que hay ciertas lucecitas que aparecen por ahí. Sí, de hecho, Santana tenía bastantes virtudes. Digo, lo hemos pasado, la idea es el traidor de la patria y el que vendió a México. Pero tenía bastantes virtudes. Sí tenía cierto talento militar, había desde pequeño, desde los 16 años, había entrado al regimiento activo en Veracruz, había participado con el ejército realista en varias acciones contra los rebeldes, contra los insurgentes. Posteriormente, bueno, también ya cuando se hace la independencia se pasa del lado de los trigarantes, y también tiene cierta